Este análisis está realizado por un psicólogo utilizando conceptos reales de psicología clínica y criterios del DSM-5-TR. Sin embargo, se trata de contenido educativo y de entretenimiento enfocado en personajes de ficción. Los criterios diagnósticos se usan como herramienta interpretativa para analizar patrones conductuales, no como diagnóstico clínico formal. Este contenido no reemplaza evaluación profesional ni constituye orientación terapéutica aplicable a la vida real. Si identificas patrones similares en ti o en alguien cercano, busca ayuda de un profesional de salud mental. ¿Qué tan libre eres realmente si alguien te dio todo lo que creías querer? Piénsalo. Trabajo, techo, comida, afecto, una familia. ¿Eso es libertad o es la jaula más perfecta que alguien pudo construirte? Hoy vamos a hablar de Makima, la jefa de la División Especial de Cazadores de Demonios en Chainsaw Man. En la superficie es una mujer seria, calmada, profesional, siempre con esa sonrisa, siempre con ese tono tranquilo aunque el mundo se esté cayendo a pedazos alrededor. Y esa combinación es lo que hace que Makima sea uno de los personajes más perturbadores del anime moderno. No porque sea monstruosa, sino porque parece completamente humana, hasta que te das cuenta de que nunca lo fue. Yo soy Rox, psicólogo, y a diferencia de lo que muchos dicen, Makima es un personaje construido con una lógica interna coherente, y si lo vemos bien, con una tragedia real en el centro. No la vamos a romantizar, pero sí la vamos a entender. Y si te interesa entender cómo funcionan realmente las personalidades manipuladoras, suscríbete, dale like, comenta y activa la campanita. Para entender a Makima, primero hay que entender el mundo donde existe. En Chainsaw Man, los demonios nacen del miedo humano. Cuanto más miedo provoca una idea, más poderoso se vuelve el demonio que la representa. El miedo a la guerra crea demonios. El miedo a la oscuridad crea demonios. Las armas crean demonios y el control también. Dentro de ese sistema aparece Makima, trabajando para seguridad pública en Japón como cazadora de demonios, oficialmente bajo las órdenes del gobierno. Desde afuera, parece lo que cualquier institución soñaría tener. Alguien calmado bajo presión, estratégico, siempre varios pasos adelante. Sus subordinados la respetan, algunos la admiran, otros directamente le tienen miedo. Y curiosamente, todas esas reacciones le funcionan. Porque Makima ya vive dentro de una estructura donde el poder y el control son moneda corriente. El gobierno la trata como un activo del Estado, una herramienta, algo muy parecido a lo que pasa con el Gun Devil, que termina siendo usado por distintos gobiernos como un arma militar. Makima entiende perfectamente ese juego y decide jugarlo. Makima no es un humano roto intentando sobrevivir. Makima es el demonio del control, y eso cambia todo. Su forma de percibir el mundo parte de una premisa simple: las personas son inferiores. Para ella, los demás existen para obedecer, y cuando alguien nace con esa estructura mental, las relaciones dejan de ser vínculos y se vuelven posiciones dentro de una cadena de mando. Aquí aparece la paradoja interesante del personaje, porque Makima desea algo profundamente humano, tener vínculos reales. Incluso habla de querer una familia, pero su propia naturaleza le impide ver a los demás como iguales. Quiere cercanía, pero solamente sabe construir subordinados. Imagínate intentar formar una familia viendo a todos como mascotas útiles. Exacto. El resultado de ese arquetipo que Makima representa también: la autoridad perfecta, competente, atractiva, carismática, protectora en apariencia y completamente dispuesta a sacrificarte si eso sirve al objetivo mayor. Lo perturbador es que el sistema donde vive no solo permite ese perfil, lo recompensa. Los superiores la usan. El gobierno la considera un mal necesario. Ella misma lo dice sin rodeos. Es una herramienta del Estado japonés. Y cuando alguien pasa suficiente tiempo siendo tratado así, eventualmente aprende a usar a todos los demás de la misma forma. Makima no surge en un vacío. Surge dentro de una institución que nunca la trató como persona. Y aún así, reducirla a víctima del sistema sería demasiado cómodo. El contexto influye, pero no determina. Makima, en cambio, abraza ese rol, lo perfecciona, lo convierte en su identidad, porque al final el control no solo es el poder que ejerce sobre otros, es la única forma que conoce de existir. Si observas cómo Makima se relaciona con los demás, el patrón aparece muy rápido, demasiado rápido de hecho. Makima no construye relaciones. Las personas en su vida no son amigos, compañeros o parejas, son recursos, posiciones dentro de un sistema donde ella siempre está arriba. Con Denji lo vemos desde el primer momento. Cuando se conocen, Makima le ofrece dos opciones muy claras: morir o convertirse en su mascota. Y Denji acepta, porque viene de una vida tan miserable que incluso ser tratado como perro le parece una mejora. Makima detecta esa vulnerabilidad en segundos
y hace lo que mejor sabe hacer, convertirla en una relación funcional. Le da trabajo, comida, un lugar donde dormir, afecto físico, insinuaciones románticas, pequeñas recompensas cuidadosamente administradas. Todo con una condición implícita, obediencia absoluta. Denji cree que encontró a alguien que lo ve, y en realidad encontró a alguien que lo está diseñando. Porque el objetivo nunca fue Denji, el objetivo siempre fue Pochita. Con Aki, la dinámica cambia un poco en la forma, pero no en el fondo. Aki es disciplinado, responsable, útil. Makima aparenta respetarlo, le asigna tareas importantes, confía en su capacidad, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Una pieza dentro de su tablero. Su función es cuidar a Denji, mantener el control estable y servir cuando llegue el momento. Y luego está Power, que termina formando junto a Denji y Aki algo que parece una familia improvisada. Ese detalle no es un accidente. Makima misma cree ese ambiente, les da convivencia, rutina, cercanía, construye una pequeña burbuja donde Denji por primera vez experimenta algo parecido a pertenecer a un lugar, y luego la destruye. Porque si quieres romper psicológicamente a alguien, primero tienes que darle algo que perder. Y eso revela algo muy interesante sobre su empatía. Makima entiende perfectamente las emociones humanas, sabe qué necesita Denji, qué mueve a Aki, qué tipo de vínculo puede surgir entre tres personas obligadas a convivir. Lo calcula todo con una precisión muy grande, pero no lo vive como una conexión, lo vive como una herramienta. Y eso en psicología se llama empatía cognitiva. Comprender lo que el otro siente sin compartir realmente esa emoción. Sabe dónde duele y justo por eso sabe exactamente dónde presionar. Por eso sus relaciones siempre funcionan igual. Para Makima, las personas solo pueden ocupar dos posiciones, superiores o inferiores. Y como prácticamente nadie es superior a ella, el resto termina siendo lo mismo. Perros. Ni siquiera lo dice como metáfora. Cuando Denji le ofrece ser su perro, Makima lo acepta con naturalidad. Sus perros obedecen, existen para servir, y Denji, claro, acepta encantado. Cuando toda tu vida ha sido sobrevivir en el fondo del pozo, alguien que te da comida y una correa elegante puede parecer salvación. Lo perturbador aquí es que Makima sí tiene un punto débil, aunque no lo parezca. El único ser hacia quien muestra algo parecido a afecto es Pochita. No porque lo ame de forma sana, sino porque es el único al que considera superior, el único al que no puede controlar. Y para alguien cuya identidad entera gira alrededor del control, encontrarse con algo que no puede dominar se vuelve irresistible. Su amor por Pochita no es querer un vínculo, es una obsesión. El resto del mundo, mientras tanto, sigue funcionando como su tablero personal. Denji es la llave, Aki es el soporte, Power es el lazo emocional que después puede destruir. Cada relación cumple una función y ninguna tiene intimidad real. Y cuando el plan finalmente avanza, Makima incluso se permite reír, no porque comparte el dolor de nadie, sino porque el mecanismo funcionó. El sistema que la rodea tampoco la detiene. Al contrario, la institución que la creó como arma le da exactamente lo que necesita para seguir siendo lo que es: poderosa, impunidad y recursos. Makima nació dentro de ese sistema y ahora lo perpetúa con una eficiencia que haría sentir orgulloso a cualquier burócrata del infierno. Algo curioso de Makima es que psicológicamente nunca cambia a lo largo de la historia. Lo que cambia es lo que el espectador sabe sobre ella. Al principio, parece una líder calmada, confiable, incluso protectora. La típica figura de autoridad que mantiene todo bajo control, mientras los demás entran en pánico. Pero conforme avanza la historia, empiezas a notar algo incómodo. Cada gesto amable, cada momento de cercanía, cada pequeño acto de cuidado, ya estaba ahí por una razón. La narrativa no está mostrando una transformación, está mostrando un develamiento. Conforme el lector entiende más, Makima deja de fingir menos. El golpe más grande llega después de la muerte de Aki. Ahí deja de mantener ilusión frente a Denji y le dice algo que, honestamente, suena como una autopsia emocional. Cada momento de felicidad que vivió recientemente fue diseñado para ser destruido después. Trabajo, comida, una casa, una familia improvisada con Power y Aki. Cada pequeño avance en su vida estaba colocado ahí con la precisión de alguien armando un mecanismo. Primero construyes el mundo donde la persona quiere vivir y luego se lo quitas. Makima no lo dice con rabia ni con crueldad. Lo dice con una calma casi clínica, como si estuviera explicando cómo funciona un experimento que acaba de salir exactamente como esperaba. Los momentos que aparecen puntos de inflexión en realidad solo amplían la perspectiva del lector.
la muerte de Power, la conversación sobre el padre de Denji, la revelación de su contrato con el primer ministro. Cada uno levanta otra capa del mismo patrón. Makima sigue siendo la misma. Lo interesante aparece cuando las cosas salen de control. Cuando la atacan en el tren y la matan a disparos en la cabeza. No hay pánico, no hay reacción impulsiva. La respuesta es estratégica. Planea desde Kioto, reorganiza el tablero, distribuye los daños entre ciudadanos japoneses a través de su contrato con el gobierno. La crisis no provoca descontrol, provoca más control. Y eso encaja perfecto en la forma en que construye su identidad frente a los demás. Su máscara funciona porque no es una emoción falsa puesta encima de otra. Makima construye narrativas completas para cada persona que necesita manipular, historias coherentes con continuidad, con detalles personalizados. Y eso exige una capacidad cognitiva bastante sofisticada y una frialdad afectiva todavía mayor. El único momento donde esa estructura se rompe aparece cuando habla de Pochita, cuando admite que su deseo siempre fue algo absurdamente simple: tener una familia, estar cerca de él y dejar de existir sola. Y justo ahí está lo inquietante, porque ese deseo es profundamente humano, pero todo lo que hizo para intentar alcanzarlo fue cualquier cosa menos humano. Y antes de entrar al análisis conviene aclarar algo. Voy a usar el DSM-5TR como herramienta interpretativa, ya que Makima es un personaje ficticio. En la vida real, un diagnóstico requiere entrevistas clínicas, historia completa y evaluación profesional. Aquí lo que hacemos es usar el marco conceptual para entender el patrón. Y el patrón de Makima es sorprendentemente consistente. El perfil que más se aproxima es el trastorno de personalidad narcisista. El DSM-5TR acompañado de rasgos antisociales muy marcados. Makima se percibe categóricamente por encima de los demás. Literalmente organiza el mundo en términos de superioridad e inferioridad. Su objetivo declarado lo deja claro: usar al demonio en motosierra para rediseñar la realidad eliminando conceptos como muerte, guerra o hambre. La escala de lo que considera posible no tiene límites. Opera con un sentido de privilegio absoluto. Mata familiares de yakuzas para forzar cooperación. Decapita enemigos sin dudar. Manipula durante meses a Denji, un chico traumatizado, mientras lo construye una vida falsa. La culpa no aparece en ningún momento. Desde su perspectiva, eso forma parte de su función. La explotación interpersonal es constante. Aki, Power, criminales condenados usados como sacrificio, híbridos manipulados, todos cumplen una función. Makima entiende perfectamente las emociones humanas, sabe lo que alguien va a sentir cuando le quitan lo que ama, y esa comprensión nunca detiene su conducta. También aparecen rasgos cercanos al trastorno de personalidad antisocial. Miente con facilidad, viola normas sociales sin remordimiento y utiliza la agresión cuando es útil. Pero hay una diferencia importante. El perfil antisocial típico suele ser impulsivo. Makima funciona al revés. Es paciente, metódica y capaz de planear durante años. Ese estilo encaja mejor con lo que la literatura clínica describe como psicopatía instrumental, un patrón donde la frialdad emocional se combina con un cálculo estratégico, encanto superficial cuando conviene, ausencia de miedo funcional y ausencia de remordimiento. El eje sigue siendo narcisista porque la jerarquía es central para ella. Ella necesita estar por encima. Cuando observas cómo piensa, aparecen tres creencias muy estables sobre sí misma, y es que está por encima de los demás, y es necesaria y tiene un propósito. Sobre los otros, es que las personas valen en función de su utilidad, y sobre el mundo, quien no controla termina siendo controlado. A partir de ahí, se construyen reglas internas bastante rígidas. Si alguien es inferior, debe ser controlado. Si alguien se resiste, hay que quebrarlo. Si existe un objetivo, los medios quedan subordinados a alcanzarlos. Ese sistema produce una conducta increíblemente consistente. El patrón relacional sigue siempre la misma secuencia. Makima detecta a alguien útil, construye una relación de dependencia emocional y obtiene obediencia. El resultado refuerza la estrategia. Cuando una conducta funciona repetidamente, el cerebro la consolida. La crisis tampoco rompe el patrón. Cuando el control está en riesgo, su respuesta es manipulación sistemática, eliminación de obstáculos y planificación a largo plazo. Avanza hacia su objetivo y evita algo que para ella parece inaceptable. La historia de aprendizaje es la parte más especulativa porque la narrativa no muestra su infancia. Lo que sí sabemos es que Makima encarna literalmente el concepto de control. El control no aparece como estrategia ocasional, forma parte de su estructura desde su origen. En el plano psicológico aparece una paradoja. Makima desea compañía, habla de crear una familia,
Pero el problema es que la única forma en la que sabe relacionarse con alguien implica dominación, y eso garantiza que nunca tendrá lo que dice querer. El contexto social tampoco corrige ese patrón, porque el gobierno japonés la utiliza como un arma estatal dentro del mundo. Poder, impunidad y recursos refuerzan constantemente su forma de operar. La institución que la contiene funciona bajo la misma lógica jerárquica que ella representa. Si esto se observara en una persona real, podríamos hipotesizar diferencias en circuitos relacionados con empatía y toma de decisiones morales. Regiones como la corteza prefrontal y ventromedial, que integra emoción y juicio moral, podrían mostrar menor activación en situaciones donde la mayoría experimenta conflicto ético. La amígdala encargada del procesamiento del miedo también podría presentar baja reactividad. Makima no muestra respuestas de miedo funcionales, ni cuando muere, ni cuando enfrenta amenazas extremas. Incluso, el sistema de recompensa podría activarse con intensidad ante el logro del control o la proximidad con Pochita, reforzando su conducta. Aún así, esto solo sería una hipótesis. El cerebro influye, pero no determina completamente la conducta. Al final, el retrato psicológico es bastante claro. Hay un narcisismo extremo, una enfermedad emocional, hay una manipulación estratégica y una necesidad profunda de conexión que nunca logra satisfacer. El núcleo del personaje gira alrededor de una paradoja incómoda. Makima desea intimidad genuina, pero la única forma de acercarse a alguien implica dominarlo. Cuando hablamos de manipuladores dentro del anime, inevitablemente aparecen comparaciones, y Makima termina colocada en la misma mesa que algunos de los personajes más fríos del medio. Uno de los paralelos más obvios es la Yagami. Ambos creen que pueden rediseñar el mundo. Ambos se colocan en una posición donde deciden quién vive, quién muere y qué forma debería tener la sociedad. La diferencia aparece en la motivación. Light opera desde una cruzada moral. Está convencido de que está limpiando el mundo. Makima funciona desde la lógica del control. El orden ideal que imagina parte de una premisa muy simple. Alguien tiene que dominar el sistema y esa alguien es ella. Otro paralelo interesante aparece con Johann Liebert, de Monster. Johann también manipula personas con una precisión muy grande. Entiende perfectamente las emociones humanas y sabe exactamente qué decir para empujar a alguien al abismo. Pero el objetivo de Johann apunta al vacío absoluto, a demostrar que la vida humana carece de significado. Makima, curiosamente, arrastra una contradicción distinta. Habla de crear una familia, dejar de estar sola, y esa grieta vuelve al personaje más incómodo porque conviven dos impulsos opuestos dentro de la misma mente. Dentro del propio mundo de Chainsaw Man, la comparación más interesante aparece con Kishibe. Los dos operan con frialdad funcional y los dos entienden que en ese mundo la supervivencia muchas veces depende de usar a otros. La diferencia está en la conciencia. Kishibe sabe lo que está haciendo y le pesa. Makima actúa con una tranquilidad casi mecánica. No aparece un conflicto interno, ni una duda, ni un remordimiento. Fuera de ese universo, la comparación que aparece con frecuencia es Griffith, de Berserk. Dos líderes carismáticos capaces de generar lealtad real en quienes los rodean y sacrificar a esas mismas personas cuando el objetivo lo exige. Ambos persiguen una visión que consideran más importante que cualquier vida individual. Griffith atraviesa un quiebre claro, una caída que lo transforma. Makima no atraviesa ese momento. El personaje se va revelando poco a poco, como si alguien estuviera quitando capas, hasta dejar expuesto lo que siempre estuvo ahí. También se puede trazar paralelos con Yuash, de Bleach, en esa lógica del mundo ideal que justifica cualquier medio. La diferencia vuelve a aparecer en la forma en que Makima se posiciona frente a los demás. Muchos villanos necesitan reconocimiento, necesitan que el mundo vea su poder, y ahí aparece lo que realmente vuelve extraño al personaje. Muchos villanos de ese arquetipo persiguen poder por poder, o destrucción por destrucción. Makima arrastra algo mucho más humano y al mismo tiempo más perturbador: el deseo de tener una familia. Cuando llevamos el perfil de Makima al terreno de la vida real, aparece la pregunta inevitable: ¿alguien así podría existir? Pues mira, el trastorno de personalidad narcisista tiene una prevalencia estimada que ronda entre el 0 y 6.2% de la población general. No es algo extremadamente raro. Ahora, cuando a ese patrón se le suman rasgos antisociales y psicopáticos muy marcados, la frecuencia del perfil completo baja bastante. Aquí conviene poner los pies sobre la tierra un momento. Tener ese diagnóstico no convierte a nadie en Makima. La gran mayoría de personas con ese patrón de personalidad
no pasa meses diseñando cómo destruir psicológicamente a un adolescente para alcanzar un objetivo mayor. Los trastornos de personalidad generan sufrimiento, tanto en quien los tiene como en quienes los rodean, pero no producen villanos de manga de forma automática. La ficción exagera varias cosas para que el personaje funcione narrativamente. Makima parece tener control absoluto de cada situación, anticipa casi todo, rara vez comete errores y mantiene una consistencia emocional perfecta durante toda la historia. En la vida real, incluso las personalidades más frías presentan fisuras, momentos de duda o reacciones impredecibles. La conducta humana no funciona con esa predicción constante. También está la ausencia total de consecuencias internas. En casos reales, incluso perfiles con frialdad afectiva marcada muestran algún tipo de tensión interna. Tal vez no aparece como culpa, pero algo se mueve debajo. Eso sí, hay elementos que sí están representados con bastante precisión. Las dinámicas de dependencia emocional, por ejemplo. Darle a alguien exactamente lo que necesita. Trabajo, seguridad, afecto, un lugar al cual pertenecer. Para construir una relación donde el otro empieza a depender de ti. Cuando esa dependencia ya está instalada, aparece el verdadero poder. Ese patrón existe y está muy bien documentado en la literatura clínica y forense. En algunos contextos se describe como control coercitivo, relaciones en donde el afecto se usa como herramienta para dominar. La manipulación del apego también aparece retratada con bastante fidelidad. Makima entiende perfectamente lo que mueve a Denji. Todo eso se convierte en una palanca. Dentro del anime moderno, Makima terminó convirtiéndose en uno de esos personajes que dividen completamente la audiencia. Hay gente que la encuentra fascinante, hipnótica, otros la consideran una de las villanas más perturbadoras del medio, y otros la aman. Y esa división no ocurrió por accidente. La narrativa de este anime juega con algo bastante poderoso, la seducción del poder. Makima encarna esa fantasía de alguien que siempre tiene el control, que nunca duda, que parece moverse varios pasos adelante al resto del mundo. Es elegante, tranquila, segura, y ese tipo de figura inevitablemente atrae miradas. Al mismo tiempo, la historia se encarga de mostrar el costo de vivir así. El control absoluto tiene un precio bastante claro. Relaciones que funcionan como jerarquías, vínculos donde el poder reemplaza el afecto, y una soledad que aparece cuando nadie puede acercarse a ti sin quedar debajo. La reacción del fandom es interesante porque no se queda solo en la fascinación o el rechazo. Hay una tercera respuesta que aparece con frecuencia. Personas que dicen haber reconocido el patrón, no un demonio, un tipo de dinámica en alguien que conocieron antes. Y eso habla bastante bien de cómo está construido el personaje. Tatsuki Fujimoto no representa a Makima como un monstruo simple ni como una figura que deba ser glorificada. El personaje mantiene su deseo de tener una familia, su soledad y su incapacidad para conectar de forma genuina. Mientras la historia nunca suaviza el daño que causa, comprender al personaje no borra las consecuencias de sus actos. Makima no surge en el vacío. Ella es producida, utilizada y protegida por instituciones que la tratan como arma. Esa parte conecta con una ansiedad bastante real sobre las estructuras de poder y la forma en que algunas organizaciones convierten a las personas en herramientas. Al final, Makima termina tocando una pregunta bastante incómoda. ¿Cómo distinguir el afecto genuino de una relación donde el cuidado funciona como herramienta? La historia coloca esa duda en el centro del personaje y lo hace a través de alguien que durante mucho tiempo parece exactamente lo que necesitas. Personajes como Makima me generan esta sensación medio rara porque hay una fascinación, porque está escrita con una precisión psicológica poco común. Este anhelo de pertenecer escondido detrás del control, la soledad, todo eso está ahí, muy bien construido. Pero también hay algo que me preocupa un poco cuando veo la reacción del fandom. La romantizan, porque fuera de la ficción, las relaciones construidas del control no tienen nada de elegantes. Lo que generan es dependencia, desgaste emocional y algo mucho más silencioso, la pérdida de identidad de la persona que queda atrapada ahí. La gente que sale de dinámicas así no sale pensando qué historia tan interesante, sale intentando entender quién es ahora que todo lo que sostenía su mundo desapareció. Y ahí aparece una pregunta muy rara que el personaje deja flotando. Makima literalmente encarna el concepto de control. El control de Makima funciona porque Denji nunca tuvo herramientas para identificarlo. Cuando alguien crece sin vínculos estables, sin afecto consistente, sin modelos de relación sanos, cualquier forma de cuidado se siente como salvación, incluso cuando ese cuidado viene con una cadena invencible. El conocimiento psicológico no vuelve a nadie inmune a esas dinámicas. Ojalá fuera tan fácil, pero sí da algo bastante útil, palabras para nombrar lo que está pasando. Y cuando puedes nombrarlo, aparece la distancia,
y cuando aparece la distancia, el control empieza a romperse. Al final, personajes como Makima funcionan tan bien porque exageran algo que sí existe, esta capacidad humana de disfrazar poder con afecto. Y reconocer ese patrón a tiempo, en la vida real, suele cambiar muchas historias. Y hasta aquí el video de hoy, plebes, muchas gracias por estar aquí una semana más. No olviden seguirme en redes sociales. Yo soy Rox y nos vemos en el próximo video. Bye.